Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hosley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hosley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Si hay un ejemplo de mansedumbre en el Antiguo Testamento, ¿ese es quién? Moisés. Dios dice que él es un hombre manso. Pero déjame decirte algo. Mansedumbre no es debilidad de carácter. Te digo por qué. Porque una persona débil de carácter jamás hubiese conducido a 2,5 millones de personas por el desierto por 40 años. ¿Usted cree que un debilucho de carácter podría haber hecho esto? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque mansedumbre, ¿qué es? Poder bajo control. Déjame decirte algo. Mansedumbre no significa que a veces no tengamos momentos de enojo, de ira. Porque ¿qué hizo Moisés cuando encontró, después de recibir las tablas de la ley, y encontró al pueblo de Israel en paganismo a los pies del monte Sinaí? ¿Qué hizo Moisés? Tomó las tablas de las leyes y ¿qué hizo? Las quebró y molió la imagen y la dio de comer y destruyó a aquellos que habían llevado a pervertir a la nación. Eso es ira. Pero al mismo tiempo, cuando Dios dice, ok, Moisés, voy a destruir esta generación, ¿qué hizo Moisés? Señor, te pido, si es posible, ráeme del libro de la vida, pero no le quites la vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué es poder? ¿Bajo qué? Control, porque él manifestó un carácter santo. Vemos a un hombre que en un momento podía arder en ira contra la injusticia y al siguiente momento ser un hombre compasivo, exponiendo aún su propia vida. Fuerza y compasión, hermosamente equilibrados en una personalidad. Eso es mansedumbre. El que es manso siente la ira cuando es debido contra la persona debida, de la manera debida, en el momento debido, pero por el tiempo que es también que debido, no para siempre. Siempre irá por el camino del perdón. Un manso siempre irá por el camino del perdón. Déjame mostrarte otros 2 ejemplos más. Ya hemos visto a Abraham, hemos visto a Moisés. ¿Qué tal David? Cuando tiene ahí durmiendo al enemigo número 1, a quien le perseguía. Encuentra usted la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Ahí está Saúl. Saúl que ha perseguido a muerte a David. Y David lo encuentra durmiendo y tiene todo el poder, tiene toda la oportunidad. ¿Para qué? Para quitarle la vida. ¿Y qué hace? ¿Sabe qué manifestó ahí? ¿Qué manifestó? Esto es mansedumbre. La venganza, escúcheme bien, no es parte de los cristianos. Porque mansedumbre es poder bajo control. No es debilidad de carácter, no es ser un debilucho, sino saber cómo actuar, saber controlarse. ¿Y qué del Señor Jesús? El ejemplo más grande de mansedumbre. ¿No fue Él quien nos invitó y nos dijo, aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón. Si tú miras conmigo en Mateo capítulo 11, verso 29, leemos así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una de las grandes invitaciones del Nuevo Testamento. Esta es una gran invitación. La gran invitación está en verso 28 del mismo capítulo. Venid a mí todos. Y luego dice, aprended de mí. La gran invitación del Nuevo Testamento a los seguidores de Cristo es que debemos vivir ¿en qué? En mansedumbre. Ahora, ¿eso significa debilidad de carácter? Jesucristo no es así. Jesucristo realmente era ¿qué? Un hombre hecho y derecho. Tenía poder. Pero ¿sabe qué? Tenía su poder bajo control. En Mateo 21:5 dice el Señor así: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¡Ja! ¡Qué increíble! Nuestro Señor Jesucristo, siendo el soberano del universo, entra a esta tierra, a Jerusalén, montado ¿qué? En un burro, mostrando completa ¿qué? Humildad y mansedumbre. Si tú miras conmigo en 2 Corintios capítulo 10, verso 1, me llama la atención este texto. 2 Corintios capítulo 10, verso 1. Dice Pablo así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo va a hacer una exhortación. Pablo va a apelar a la corrección de sus hermanos. ¿Y qué apela? ¿A qué recuerda? ¿A qué les recuerda a los hermanos? A la humildad, a la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo perfecto de poder bajo ¿qué? Control. Permíteme mostrarte dos ejemplos de poder bajo control. Jesús no es una persona debilucha. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo frente a la indiferencia religiosa? Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Ahí está Jesús. Están en el templo y hay un hombre que está enfermo. Y vienen los líderes religiosos para ver qué es lo que va a hacer Jesús. Ay, si llega a sanar Jesús a este hombre que tiene su mano tullida en el día de reposo, está infringiendo la ley. Y Jesús dice, al mirarlos enojadamente, se enojó el Señor Jesucristo por el celo religioso de esta gente. A veces yo me pregunto, cuando nos mira el Señor Jesucristo y lo que hacemos como iglesia, ¿no se estará también enojando? Porque Él dice que miró enojadamente. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hacemos o que muchas iglesias hacen en su nombre, en vez de darle gloria al Señor, producen qué? Enojo. ¿Te das cuenta? Emoción bajo control. Nunca se pone más de manifiesto la ira en el momento debido, en la situación debida, en el tiempo debido, que cuando nuestro Señor Jesucristo entra, ¿en dónde? En el templo. Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Jesús se indignó contra la indiscreción de la religión. ¿Y por qué digo esto? Porque Anás había levantado un tremendo comercio en el templo y entra nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Señor Jesús? No solamente le reprende, la reprensión vino después. ¿Qué hizo primero? Entró apresuradamente el Señor Jesucristo y Él solo, ¿qué hizo? Dio vuelta a todo el mercado que había Él. ¿Qué hizo la guardia? ¿Qué hizo la guardia del templo? ¿Qué hizo la guardia romana? Algunos se opuso, algunos le dijo, no, lo trataron de frenar. Nadie pudo frenar al Señor porque con una ira santa, ¿qué hace? Da vuelta a las mesas y luego dice, mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. Ira, en el momento de vida, frente a la circunstancia de vida, pero por el tiempo que es debido, porque asimismo también Jesús lloró por cada uno de ellos. Interesante, ejemplos que tenemos. Hemos hablado de las esferas de esta aplicación, de la esfera de esta virtud, la persona de Dios y nuestro prójimo, los demás. En segundo lugar, hemos hablado de ejemplos de esta virtud, Abraham, Moisés, David y la propia persona de Cristo Jesús. Permíteme terminar en el ejercicio de esta virtud en la vida. ¿Cómo esta virtud debe afectar nuestras vidas? Ya que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo yo ejercito ahora esta virtud? ¿Cómo yo la pongo en práctica en mi vida? Mire Efesios capítulo 4. Libro de Efesios allá en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que dice los primeros versículos. Efesios capítulo 4. Cuando Pablo exhorta al andar cristiano, al andar en la vida cristiana, a sus hermanos de Éfeso, mira lo que les dice. ¿Están todos ahí? Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. Yo pues, ¿qué?
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad. ¿Y qué más? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué? En amor. Mansedumbre es una parte importante del carácter y de la vida cristiana. ¿Sabe por qué? En primer lugar, para ejercitar esta virtud, yo debo tener mansedumbre para considerar la palabra de Dios en mi vida. Mira Santiago allá en el capítulo 1. Santiago allá en el capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué? Mira lo que dice. ¿Qué dice? Recibid como con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, mis queridos. Para yo considerar, para yo recibir, para ser bendecido, para que mi vida cambie, yo debo tener mansedumbre frente a la palabra de Dios. Aceptar lo que Dios dice de mi vida. Aceptar su enseñanza. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios para considerarla, la debemos hacer con un espíritu de mansedumbre. Es por eso que decimos, mi mente está atenta. ¿Y qué? Mi corazón está dispuesto. Eso es mansedumbre ante la palabra de Dios. ¿Cuántos escuchan sermones tras sermones, palabra tras palabra, pero sus vidas no cambian? ¿Sabe por qué? No está ejercitando en su vida, ¿qué cosa? Mansedumbre, con dejarse controlar por la palabra. La mansedumbre nos ayuda a saber lo que no sabemos, a conocer lo que no conocemos, a someternos. La mansedumbre lleva al hombre a someterse a la palabra de Dios. Aunque yo tenga todas las facilidades para entender a Dios, si no soy capaz de someterme a la verdad, no sirve de nada. ¿No crees que es tiempo de cambiar nuestra actitud cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios? Tenemos un precioso himno. Es el número 384 que dice, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú eres alfarero, yo el barro soy. ¿Sabes qué necesitamos? Mansedumbre para considerar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo. Otra forma de ejercitar esta virtud en nuestras vidas, considerar la palabra de Dios. Mira Gálatas capítulo 6. Gálatas allá en el capítulo 6, verso 1. Necesitamos mansedumbre para corregir a un hermano o a nuestros hermanos. Para corregir a los hermanos. Necesitamos esta virtud. Mira Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, mira el llamado de atención de Pablo. Queridos, dice él, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si descubres a alguien en falta, déjame decirte algo. Cuando descubrimos a alguien en un pecado, tenemos poder sobre él. Y tenemos mucho poder sobre esa persona cuando descubrimos el pecado infragante de una persona. Tú tienes poder sobre esa persona. Y es ahí donde tienes que ejecutar, ¿qué? Mansedumbre. Mira lo que dice. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurable, ¿cómo? Con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Cuando sabemos algo de alguien, tenemos poder. Cuando descubrimos a alguien infragante, ahí hay poder. Hay una gran tentación de darle a aquel hermano, a aquella persona, duro con la verdad, sin misericordia. ¿Sabes que podemos golpear y maltratar con la verdad cuando no tenemos mansedumbre? Cuando tenemos el sartén por el mango, conozco tu debilidad y en vez de tener misericordia te doy duro, te hago sangrar en tu debilidad, en tu dolor. Conozco mucha gente así, que cuando exhortan son sin misericordia porque no tienen ¿qué? Mansedumbre en sus vidas. La mansedumbre hace que la corrección, escucha bien, sea un estimulante y no un deprimente. Estimule y no deprima la mansedumbre. La mansedumbre toma a la persona que ha caído y la levanta, produce esperanza y no desesperación. ¿Qué hacemos en nuestras iglesias cuando alguien ha caído? Cuando encontramos a alguien en pecado, ¿no le destruimos? Es por eso que alguien dijo que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios heridos, porque no los recupera. No los restaura, los destruye. Mis queridos, necesitamos esta compasión, necesitamos esta mansedumbre. Usted lo sabrá, ¿no necesitamos mansedumbre como padres?
para corregir a nuestros hijos, como pastores, como líderes, como responsables de ministerio. ¿No necesitamos mansedumbre para corregir el pecado? Pero mansedumbre no es debilidad. ¿Qué es? Poder bajo control. ¿Qué esferas? Dios, los hombres. ¿Qué ejemplos? Abraham, Moisés, David, Jesús. ¿Cómo lo ejercitamos? Al considerar ¿qué cosa? La palabra de Dios, al corregir a un hermano que está en pecado, en tercer lugar. Y esto va para mí. Me leo a mí mismo esta porción, 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Creo que esta aplicación es para mí. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre, ¿qué hace? Corrige a quienes, a los que se le oponen. Déjame decirte algo. He estado en reuniones de pastores y en retiros pastorales. He leído por muchos años una revista que se llama Apuntes Pastorales y les puedo decir que si hay algo que todos los pastores tienen en común, en que tienen que opositores. No importa si la mano del Señor está o no está en el ministerio de esa persona, siempre habrá alguien que está ahí para contradecir, para oponerse a todo lo que el siervo del Señor está queriendo, sin que importe lo que uno haga, sin que importe la grandeza de su poder, de su servicio o la mano de Dios en su vida. Siempre habrán quienes piensan que Dios los ha llamado a hacer el sistema de verificación y comprobación en la iglesia y a oponerse a lo que los siervos del Señor quieren hacer. Pero este versículo me hace pensar lo siguiente, que yo debo tener cuando me encuentro con alguien así, que poder bajo control. ¿Sabe por qué? El instrumento principal de un pastor, ¿cuál es? Este púlpito. Y un pastor que no tiene mansedumbre podrá utilizar este púlpito ¿para qué? Maltratar a toda aquella persona que en su ministerio o que en su vida ¿qué? No le cae bien. Y sabes que a veces yo he sentido la tentación, y tengo que ser honesto, de lanzar unas cuantas chinitas desde este lugar a las personas. Pero ¿sabes qué? No me autoriza la palabra del Señor, porque el Señor me dijo ahí que si yo tengo que corregir a alguien, tengo que ir a esa persona y tengo que ir con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre. De lo contrario, no sirve. Conozco unas cuantas personas que este púlpito lo utilizan para golpear y maltratar a las personas. Y déjame decirte, eso es no tener la bendición de parte de Dios en su vida, porque el Señor dijo, bienaventurados ¿quiénes? Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y por último, mira la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Primera carta de Pedro en el capítulo 3, verso 15. Necesitamos mansedumbre para considerar la palabra, para corregir a un hermano, para contrarrestar la oposición, pero también para comunicar el mensaje al pecador. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 15. Si no santificad a Dios el Señor, ¿en qué? En vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué? Míralo, preparados para presentar defensa, ¿qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ¿quién? En vosotros. ¿Sabe qué encuentro acá? Que yo debo tener mansedumbre ¿para qué? Comunicar el mensaje. ¿Sabes que hay evangelistas que arrinconan al inconverso ahí? Y tienes que recibir a Cristo, y tienes que recibir a Cristo. Escuchaba una predicación de David Jeremiah que decía lo siguiente. Su iglesia tuvo un seminario de evangelismo explosivo y salieron a hacer evangelismo alrededor de todo el sector, alrededor de la iglesia. Sector medio. Y una persona que tenía un pequeño negocio a 2 cuadras tomó el teléfono y le dijo, mire, aló, ¿es usted el pastor fulano de tal? Sí, le dijo, uno de sus miembros estuvo esta tarde conmigo acá
Ah, sí, estuvimos haciendo. Y yo he hecho una oración, le dice este hombre al pastor. Y el pastor le dice, contento. ¿Y qué oración hizo? He orado para que nunca más usted vuelva a enviar a esta persona a mi casa. Me obligó a hacer una oración y finalmente hice la oración para que él me dejase tranquilo. Déjame decirte, eso no es evangelización. Necesitamos mansedumbre, saber decir, saber presentar el evangelio. A veces somos tan imprudentes. Solo la eternidad va a revelar las personas que cerraron la puerta a nuestra predicación por la falta de mansedumbre en la presentación. Yo vi una persona acá, te lo digo acá, saliendo con él, repartiendo folletos, y porque alguien no lo recibió, lo mandó inmediatamente al infierno. No tiene derecho. No tiene derecho a hacerlo, porque usted ni yo lo sabemos. Necesitamos ¿qué? Mansedumbre. Es por eso que la gran invitación del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Mateo 11:28. Venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, serán bendecidos, tendrán éxito en sus vidas. Y permíteme decirte lo último, necesitamos para nuestra unidad como iglesia, que tú y yo mantengamos firme la comunión, y para esto y la unidad, protejamos por sobre todas las cosas la unidad del Espíritu. No la creamos porque es de Dios, pero por sobre todas las cosas usted y yo debemos proteger nuestra unidad como iglesia. No hay nada más peor que una iglesia dividida, que no hay nada más peor que un hogar dividido, no hay nada más peor, más dañino en la iglesia, en el ministerio, que personas que en sus corazones se siembra el orgullo, el dolor, la indiferencia. Necesitamos, para contrarrestar esto y proteger nuestra unidad. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Ya lo sabes, queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.